¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, tenemos un gran tema, un tema actual con esto de la nueva normalidad, de la nueva incorporación de nosotros a la vida trabajadora, a la vida en la cual pasamos de la pandemia y que por lo menos, como dice la autoridad aquí en México, pues ya estamos un pasito más allá de esta cuarentena que, pues bueno, lamentablemente a comparación de los reportes que dicen del COVID, si bien los fallecimientos ya no son de la misma magnitud, de todos modos esta quinta oleada del COVID pues, nos sigue afectando. Y bueno, vamos a estar platicando en esta convocatoria que el día de hoy hicimos sobre las nuevas políticas en este regreso de la reactivación económica y su impacto en las auditorías. Y el día de hoy vamos a tener un gran amigo que ahorita voy a hacer la presentación correspondiente, pero antes, como siempre, invitarlos a ustedes a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo, que nos ayuden sugiriendo temas, que también ya estamos teniendo por ahí un listado y estamos buscando a los amigos especialistas, expertos que nos ayuden a dar estos tratamientos en estos temas que nos han estado solicitando y que cómo podríamos nosotros ayudar. Si ustedes se suscriben al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, hay una campanita al lado donde al momento de apretarle te avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Para las personas que nos están sugiriendo temas, creo que puede ser el mecanismo de que ustedes se suscribieran y cuando subamos el contenido, automáticamente les va a avisar en qué momento estamos subiendo estos videos que estamos haciendo con mucho cariño y con mucho profesionalismo para que ustedes puedan tener un contenido que creo que les puede ayudar a la profesión, a nosotros como contadores y también, ¿por qué no los hemos llamado contribuyentes, usuarios de la información financiera? O sea, pueden ser diferentes personas que el día de hoy este tipo de contenido les puede ayudar y creo que les ha estado ayudando. Así como les dije que se suscribieran al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, también en Facebook, que nos proporcionen un like en la página de Facebook, también que nos busquen en varias cadenas de distribución de podcast que también estamos para subir contenido. Si no nos pueden ver, por lo menos nos puedan escuchar. Creo que esto, al final de cuentas, como una comunidad de intercambio de información, creo que les puede llegar a servir. Pues ahora sí, ya después de darme esta letanía que como digo, que son los avisos parroquiales o el tema de todos los medios de comunicación que pudieran ustedes ayudarnos suscribiéndose y compartiendo este material, pues ahora sí vamos a entrar en materia correspondiente a este tema que lo vuelvo a repetir, sería nuevas políticas en este regreso a la reactivación económica y su impacto ante la auditoría. El día de hoy nos acompaña un gran amigo que es contador público certificado y especialista fiscal, Héctor Vázquez González. Él, bueno, es socio líder del despacho Vázquez Flores y Asociados SC. Le ha gustado mucho también la vida colegial, forma parte del Colegio de Contadores Públicos de México y también tiene gran participación en el Instituto Mexicano de Contadores, asesorando a diferentes comisiones que tienen que ver con justamente con auditoría, tiene que ver con la norma de control de calidad de las empresas o las firmas, perdón, de despachos. Y aparte le gusta también comunicarse por medio de también sus programas y también de capacitación y sobre todo también de pláticas con jóvenes, que también me ha tocado verlo y participar en algunos eventos con él, escuchándolo también, porque le gusta también tener ese vínculo con los jóvenes. Y por eso el día de hoy me estoy acercando con él para poder platicar pues, justamente de estos temas. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Y pues de antemano, gracias por la invitación aquí también a tu programa, aquí a esta parte que sí he visto que andas muy activo en redes sociales y como tú bien dices, información que cura y que creo que sí es importante que todos conozcamos, ¿no? Pues bueno, como también lo digo, hay veces que nuestra profesión se ha complicado a una cuestión de traje a la medida. Estos comentarios que se están dando pues, son muy generalizados y que sirven como para poder prender las antenas y saber qué es lo que Ujú. tenemos que hacer, porque esto no son recetas de cocina y no a todos les puede llegar a aplicar. Y más Sí. hablando justamente de estas políticas.
que tienen que ver con el regresar. Estuvimos, déjame ponerlo así, casi 2 años fuera de lugares de trabajo. Nos cerraron por una cuestión sanitaria, que nos orillaron muchas veces a cambiar el giro de lo que estábamos haciendo. Empresas que Ujú, se dedicaban a una cosa con la pandemia empezaron a ver ventas de cubrebocas, caretas, reinventarse porque la economía, al final de cuentas, con todos los empleados, pues tendrías que seguir hacia adelante. Y hubo otras que de plano no pararon. Nuestra profesión contable, pues bueno, no fue algo que se estuviera parando, pero sí cambió la modalidad. Estaba mucho en temas de centros de oficina, y ahorita esto de las videoconferencias, del trabajo en casa o el home office o el teletrabajo, como quieran ustedes identificarlo, cambió la rutina en estos 2 años, para muchos para bien, porque les ayuda a disminuir la carga de traslados y de tiempos, y no en otros lados, porque hay veces que tenemos que estar viendo qué es lo que está haciendo el personal. Y ujú. justamente aquí, Héctor, para poder entrar en materia, ¿cómo puedes también vincular un antecedente sobre este tema y de lo que está sucediendo actualmente en nuestra economía? Pues mira, un antecedente, podríamos decir, como tú lo acabas de comentar, es ese cambio en algunos casos del modelo de negocio. Propiamente también la tecnología y muchos factores, pero bueno, aterrizándonos precisamente en lo que fue la pandemia, pues realmente sí todos tuvimos que crear nuestro modelo de negocio, nuestra forma de vender, nuestra forma de cobrar, nuestra forma de, pues realmente de entregar el producto o el servicio a tus clientes. Tuvimos que cambiar, tuvimos que entrarle al modelo, al tema del e-commerce. Muchos no lo teníamos, tuvimos que entrarle. Entonces, en esa parte, pues nosotros como auditores, pues nos tenemos que adaptar. Sabemos muy bien que tenemos, como tú lo comentabas en un principio, tenemos una normatividad que nos rige, que nos permite hacer nuestra labor. Ahí están las normas, pero pues las normas pues no se cambian en automático, tienen todo un proceso. Sin embargo, los negocios no, los negocios de un día para otro, ahora sí que hoy estoy vendiendo otro, mañana abro la cortina, ahora estoy vendiendo otro producto totalmente diferente. Esa es la razón por la cual nosotros como auditoría, pues nos hemos tenido que adaptar. Y como tú dices, un antecedente es pues todos los negocios que se veían con otro modelo de negocios que hoy vemos muy distintos. ¿Qué también nos cambió? La forma de trabajar. Antes de pandemia, pues era muy clásico, muy cotidiano, pues que te presentabas en las empresas, hacías tu trabajo de campo, tu trabajo de revisión de papeles y de información y de todo lo que conlleva en una empresa. Y hoy, ¿qué haces? Hoy tuvieses que hacerlo de una forma remota. Oye, mándame todo en digital, mándame todo. Hubo procesos que no pudimos hacerlos por lo mismo. Uno de los grandes procesos que son muy clásicos en la auditoría, pues es la toma de inventarios al final del cierre del ejercicio, la cual, pues bueno, todas las empresas generalmente realizan un inventario. Hay quienes lo hacen mes o cada ciertos periodos, pero el del fin de año, ese nunca falla. Todas las empresas que tienen inventarios realizan un inventario al final del ejercicio, en la cual, pues cuando nosotros nos toca auditar esa empresa, presenciamos esa actividad, ese proceso propio de la empresa. Sin embargo, pues, los de diciembre de 2020, para ser más precisos, ¿no? Digo, podemos mencionar algunos otros, podemos a lo mejor mencionar 2021, pero ya 2021 tuvimos afortunadamente otras modalidades, otras oportunidades, pero precisamente diciembre, que es el mes en donde se realizaban estos inventarios, hay empresas que nos los piden que lo hagamos en noviembre, pero que era de esos 2 meses en el 2020, era casi imposible, era muy difícil. Y los que llegamos a hacer, las empresas que nos permitieron hacerlo, realmente fue con todas las medidas de seguridad que existían. Recuerdo que hasta nos tuvimos que poner esos trajes, parecíamos astronautas para poder realizar esos inventarios, pero era muy incómodo. ¿Por qué? Porque hay inventarios que pueden ser muy cortos, pero como te puedes aventar hay inventarios en las que estamos presentes 2 días o hasta 3.
¿Por qué? Pues porque son empresas de una magnitud mayor, la cual, pues bueno, sus procesos no te permiten realizar el inventario en una sola tarde o en un solo día. Tienes que hacerlo en 2, 3 días. Entonces, sí, todo ese tipo de cosas han cambiado. Pues, digo, también sabemos bien que la autoridad, la tecnología ha ayudado a que las empresas hoy tengan todo en forma electrónica. Hoy los ERPs han ayudado mucho a ser eficientes en el proceso y en las transacciones que realizan las actividades. Esa es en la que nosotros como auditores pues tenemos que entrar a las nuevas tecnologías, adaptarnos. Oye, pero también hay empresas que no tienen un ERP. Sí, claro, tienen a lo mejor otros sistemas no tan robustos, que son muy comerciales, pero que también esos te ayudan a hacer tus actividades administrativas contables y que a la misma nosotros tenemos que entrar, tenemos que adaptarnos a eso. También traer tecnología nosotros como contado, como auditores, en la que pues tienes que tener ese proceso de entrega, recepción vía electrónica, con algunos servidores, el correo electrónico, con un buen internet, porque pues al final a todos nos vino a, digamos, a modificar ese servicio, que hoy un servicio de 2, 3 megas no te funciona, ¿no? Hoy tienes que tener pues, por lo menos 10, 20 porque la carga y el tráfico que hay de información, pues bueno, no era suficiente. Entonces, ahora sí que esos antecedentes, porque anteriormente, pues tenías digamos, esa oportunidad de llegar con la empresa, con el contador de aquí está mi UCB, proporcioname la información. Era digital, sí, yo sé que ya mucho se maneja en forma electrónica o en forma digital. Aquí el tema era, ahora no me lo puedes mandar por USB porque no puedo estar en la empresa, mándamelo por correo, mándamelo. Y a veces esas cuentas de correo no eran suficientes, también teníamos que hacer cambios. O sea, realmente sí fue un cambio pues, inesperado, un cambio radical en algunos aspectos, pero digamos, esos son los antecedentes y el hoy cómo se manejan. Ya tenemos que hacer todo en electrónico, entrevistas con los contadores, con ciertas áreas, con áreas de las empresas, pues tienes que hacerlas de forma virtual, las famosas videollamadas, realmente juntas de trabajo en las que tú expones y tienes que hablar del proceso de la auditoría, cómo se ha manejado, las observaciones, todo lo que llegaste a encontrar teníamos que hacer en forma ya electrónica. Afortunadamente, las mismas plataformas nos permiten, estamos en una de esas tantas que hay en las que pues, te daba oportunidad de presentar ahí, como digamos, como si estuvieras en forma presencial, un pizarrón electrónico, y pues tenías que hacer esas reuniones. Digo, nos adaptamos y digamos, esos son los cambios, ¿no? Del antes y el ahora, porque realmente, y digo, y otros procesos, o sea, fueron varios cambios que hoy en día pues ya estamos muy familiarizados, ya hoy en día, digo, ya hoy ya podemos hacer esas visitas a las empresas, les digo, 2021 ya se pudo hacer con o sea, con mayor comodidad los inventarios. Hoy 2022 en diciembre, yo considero que ya regresaremos a esa normalidad o ese antecedente que teníamos antes de pandemia. Entonces, digo, afortunadamente, yo creo que qué bueno que ya estamos pudiendo realizar esas actividades sin mayor problema y a lo mejor ya con las medidas necesarias, pero ya sin tanto, digamos, sin tanta incomodidad como lo llegamos a hacer, ¿no? Entonces, ese es el antecedente, ¿no? Del cómo se llevaban a cabo las auditorías. Oye, Héctor, ahorita acabas de describir y créeme que me empecé a imaginar una línea de tiempo en el cual veo una adecuación del auditor que venía algo que, bueno, aquí en México venimos con el cambio de la auditoría, con ese enfoque de riesgos que como comúnmente se conoce, que ha venido en su etapa y evolución, incorporando normas de atestiguamiento y sus modificaciones que han estado teniendo. Llega la pandemia y ahora adecúate a lo que está sucediendo y con los recursos que tienen dentro de las empresas que se llegan a estar revisando, en el Ujú, cual tú empezabas a revisar, por ejemplo, un ejercicio 2019, ya en plena pandemia aquí en México, que terminabas tal vez auditorías, cerrando auditorías, todo 2021 en pandemia, que dices que las limitantes de ver que la gente interna, los contadores hicieran inventario, nosotros como auditores validar la cuestión de los inventarios, ujú. nos complicó
el tiempo porque no podías meter tanta gente, no podías ni siquiera físicamente, como dices, en la cuestión de la ropa y tampoco el desplazarse, porque si tú ibas y tenías una empresa que estuviera en otro lado, comunicación, viajes, avión, tampoco había, hotelería tampoco había, o sea, todo ese tipo de complicaciones que se estaban presentando. O sea, es esa adecuación. Y ahora que regresamos a lo que puede ser una normalidad, algo que la economía ya te está pidiendo que salgas, no solamente en México, sino estamos también hablando que es a nivel internacional, la economía tiene que seguir, si no nos podemos estar estancando, empiezan a generarse nuevas políticas internas dentro de las empresas y también políticas externas. Hace unos cuantos días empezó a salir el anteproyecto de la NOM número 37, que habla justamente de estas home office que pudiéramos estar teniendo, Ujú. que antes la número anterior te hablaba todavía de personas que pueden estar cargando y que te podían lastimar, la NOM 35 del tema psicológico, o sea, tú venías con otro tema y ahorita ya hasta NOM se están incorporando de una evolución también con una cuestión de trabajo. Esto todo influye para unas políticas internas y cambiarlas lamentablemente porque no, ya no estás operando igual que por lo menos fue hace 2 años. Sí, claro, no, sí son cambios que, y fíjate que no son cambios propiamente de las empresas, sino hasta nosotros como firmas en estos temas. Sí hemos regresado ya a esa, digamos, esa normalidad prepandémica. No se puede generalizar normal porque hay clientes en los que sí yo tengo oportunidad de estar en sus oficinas, pero hay otros clientes con los que me dicen, no, compadre, yo voy 2 veces a la semana, o de plano sigo en casa, cualquier cosa mejor lo hacemos en videollamada. Entonces, tengo esas modalidades híbridas, digamos, llamarle así. Hay clientes en los que sí ya voy, visito, pero hay otros que me dicen, no, seguimos ahora sí que de lejitos. Son políticas propias de la empresa. Y ahorita que me decías esto en temas en la época ya de confinamiento, recuerdo nomás para hacer un rápido una anécdota y como para visualizar qué tanto nos costó, digamos, este tipo de revisiones. En Querétaro, para ser precisos, digo, para ser más precisos, en Querétaro no te dejaban entrar, salvo que fueran para temas de trabajo. Entonces, la empresa nos tuvo que emitir carta para decir, ¿y quiénes entran? ¿Cuántas personas y quiénes, para poder entrar al estado de Querétaro? Entonces, imagínense nada más hasta qué grado llegamos con estos temas de traslado, ¿no? Ahorita que decías de no solo de estar presente, sino hasta del traslado y de qué equipo mandabas, cuántos mandabas, y pues no podías mandar a todos porque a lo mejor unos ya estaban infectados. No, sí ha sido un cambio muy importante y, pues hay que adaptarnos también porque decían que nosotros los contadores o las firmas de contadores no podíamos adaptar este tema del teletrabajo, pues lo vamos a tener que hacer. Conozco colegas que sí se han adaptado a esos formatos. Te tienes que adaptar a las políticas de las empresas en las que sabes que solo los lunes voy a la oficina o solo los miércoles voy a la oficina. Entonces tú mismo tienes que adecuar tu agenda porque ya no es lo mismo. Anteriormente podemos decir, bueno, pues nos vemos la siguiente semana. ¿Qué día? Pues no, pues el día que podíamos empatar, probablemente. Pero ahora no. Ahora tienes que empatar con los días que ellos se presentan a la oficina. Hay que, como te digo, hay quienes van 2 veces a la semana. Oye, pero te urge, pues lo hacemos en una videollamada, que también eso ha ayudado mucho, o seamos honestos. Realmente hoy en día hemos llegado a esa facilidad de las cosas en las que poder resolver o poder eh, atender dudas, pues va a ser muy rápido, porque a lo mejor te puede ser ya muy tarde, pueden decirte, oye, pues ya es muy tarde como para poder hacer, pero si urge, está bien, pues ahora estoy en mi casa, atiendo a las 9:10 de la noche una videollamada. Hoy tenemos es, es algo que, digamos, nos ayuda mucho, pero nos compromete también. ¿Por qué? Porque entonces ahorita ya no puedes decir, ya no tengo tiempo para atender cosas de trabajo porque no estoy en la oficina. ¿Sí me explico? O sea, lo que voy es, hoy en día se pueden atender hasta en una videollamada por WhatsApp. He tenido reuniones con los contadores de las empresas en las que sí, si quieres hacemos una videollamada, voy en el coche, pero no te preocupes, la atiendo.
y te atienden para las dudas, para las preguntas, para todo lo que va surgiendo en la auditoría. Realmente, entonces, sí, estamos cambiando políticas que probablemente sí tengamos que poner un límite, ¿no? Porque, como te decía, podemos estar hablando de trabajo a las 10 11 de la noche. Oye, no, espérame, pues tampoco ya son horas, aunque tenemos la facilidad de hacerlo, porque pues puedes atenderlo desde tu casa sin mayor problema. Estos son, creo que, límites que vamos a poner y que qué bueno. Y como tú lo mencionas, sí, ya he escuchado, ya me he puesto también como a ver este tema de la NOM 37, en la que ya hacía falta. A lo mejor hasta nos tardamos, pero creo que ya es importante que se establezcan las políticas y esos límites que debemos de tener, porque te puedes desbordar, ¿eh? Te puedes perder, ¿eh? Digo, hay muchos que sí se han perdido en esos lapsos de tiempo. Yo tuve mis momentos en donde me daban las 9 10 de la noche y yo seguía aquí metido. Dice, no, espérame, creo que sí es importante para una salud mental. Y regresándonos a la NOM 35, creo que sí es importante poner límites. Entonces, qué bueno, pero hay que adaptarnos a estas nuevas políticas. Ujú, Oye, Héctor, ahorita dices que como despachos, pues ya tendremos que tener nuevas políticas de operar y también autolimitarnos. Ahora, las empresas, por obvias razones, son las primeritas que deberían empezar a cambiar estas políticas, ujú, por la cuestión también de lavarse las manos, el llegar, los tiempos, los ujú, desayunos, las comidas, los tiempos, todo esto estamos hablando que ya debería de ser un cambio totalmente. En estas empresas que pudiéramos estar empezando a revisar, que va a ser para el ejercicio de 2022, que puedes empezar con una previa. Yo sé que muchos van a decir, pero es que apenas estamos terminando el dictamen fiscal y ya quieres que empecemos con el 2022. Déjanos descansar, Rodrigo. Pero es que no estoy hablando de las revisiones, estoy hablando de las entidades económicas de las cuales ya deben tener nuevas políticas, no para atención de nosotros como auditores, sino políticas de esta reactivación económica, nuevos ujú. horarios, entradas, salidas, operaciones, o sea, ya debe de tener un cambio estructural, pero también las políticas no se hacen de la noche a la mañana. No. Estamos que tenemos que tener un periodo de transición. Todo esto se nos va a complicar en una auditoría 2022. Sí, sí se nos va a complicar. Y fíjate que te puedo decir que hasta se nos complica ahorita en este cierre. ¿Por qué? Porque ya hay quienes ya empezaron a tomar cartas en el asunto. O sea, yo ya ahorita tuve algunos contratiempos por lo mismo de que ya es, te digo, ya con esas reglas, eh, desafortunadamente también con los contagios, ese es otro factor que probablemente esto va a continuar los contagios. No sabemos a qué grado, esperemos que sea de menor magnitud, esperemos que así sea. Sin embargo, ya empezamos nosotros a tenerlo, ¿eh? O sea, ya no es algo que nos va a suceder en el 2022 o en el segundo semestre del 2022. Ya nos está pasando. Como yo te decía hace un rato, ya tenemos esas políticas en donde, ¿sabes qué? Yo te puedo atender hasta las 6 de la tarde en una videollamada. Oye, pero si quieres mañana a las 9 hacemos la misma videollamada que pudimos haber hecho a las 6:05, por ejemplo, la vamos a hacer mañana a las 9. Entonces, aunque bueno, eso facilita. Y otro de los temas, como te decía, ya hay empresas en donde ya establecieron qué días van a la oficina más bien, esa es una forma escalonada, porque hay un grupo de personas que van a ir, digamos, ciertos días y el otro grupo de personas van en otros días. Entonces, te tienes que adaptar a los que en la parte administrativa van a estar en la oficina. Entonces, por eso digo, si es un cambio en lo que nosotros yo sugiero, y yo también ya estoy poniendo cartas en el asunto en la oficina, empezamos a establecer esas políticas nosotros mismos porque nos tenemos que adaptar, aunque nosotros se nos complica. ¿Por qué razón? Porque pues, una empresa va a establecer sus políticas, como yo te decía, a lo mejor un grupo de personas de lunes, miércoles y viernes, por poner un ejemplo, y otro grupo martes y jueves, y así se lo van cambiando semana con semana. ¿Verdad? Puede ser una política. La empresa sí lo adapta, pero ahora imagínate tú, firma, adáptate al modelo que ellos tienen. Después te vas al modelo en donde todos van. Y después te vas a otra empresa donde el modelo esté todos fuera de la oficina. Digo, estoy poniendo esos tres ejemplos que son los más cotidianos, en donde hay un formato híbrido, hay un formato presencial 100% y hay un formato teletrabajo 100%.
Entonces, ¿cómo le haces? O sea, para nosotros es muy complicado. ¿Por qué? Porque pues tienes que atender a los clientes por igual. Lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer es establecer semanas. Y a ver, la empresa híbrida, ¿qué semanas va a estar funcionando y en qué días vamos a poder ver a los contadores de la empresa y de las áreas administrativas? No, pues van a ser lunes y miércoles. Ah, bueno, pues entonces hay que adaptarnos que lunes y miércoles vamos a poder atender a ellos. Los que están en presencial 100%, ¿qué días? Ah, bueno, obvio, están al 100%. Oye, ¿nos puedes atender jueves y viernes, por ejemplo? Sí, claro, perfecto. Ahora, el que está en home office, oye, ¿me puedes atender a lo mejor un poco más tarde o muy temprano para que así a mí no me afecte mis actividades? Entonces, nosotros tenemos que adaptar de ese formato. Va a ser muy complicado, sí, y como lo mencionaste al principio del programa, esto es en términos generales. Cada caso va a ser muy específico, cada empresa vamos a tener que atenderla en forma muy específico. ¿Por qué? Pues porque no puedes generalizarlo, no puedes tener una receta para todas. Vas a tener que hacer varias recetas para los diferentes clientes, ¿no? Entonces, y pues, bueno, el equipo de trabajo, ahora también digo, desde un principio lo hemos hecho o desde siempre lo hemos hecho, tratas de mandar a tu equipo de trabajo que no le quede tan lejano la empresa que le toca revisar y armas otro equipo para las empresas que están de esta zona de la ciudad o fuera de la Ciudad de México. ¿Para qué? Pues para evitar esos traslados, ¿no? Ahora, probablemente entonces los que viven muy lejos, que están en la firma, a lo mejor ellos les voy a decir, atiendan a los que están en home office. ¿Para qué? Pues para que tengan esa oportunidad de no traslado y que puedan atender. Los que tenemos híbrido, pues tú tienes oportunidad de ir de traslado, pues perfecto, pues atiende a ellos. Sí va a ser un complicado, vamos a enfrentarnos a esas situaciones a las que estoy comentando. Eso va a ser otro, digamos, nuestros obstáculos que tendremos que ir pasando. Ahora, lo que yo recomiendo, pues es eso, de una vez ve estableciendo qué cliente, ahora sí, ver tu cartera y de una vez ve haciendo, estos los podemos tener en presencial, sí, a estos en home office, sí, estos en híbrido, y ir haciendo estos grupos, digamos, de empresas para efectos de poder ver en qué días, en qué horarios, pues, que te puedan atender, porque no nada más es que tú los puedas visitar, sino que ellos también te atiendan. Hay empresas que de repente me dicen, en la primera quincena del mes no me busques ni me preguntes, porque estoy en pagos provisionales. Ese es otro tema. Entonces, imagínense, si eso ya venía de años atrás con esa política de empresas que me dicen, en la primera quincena ni te me aparezcas, por favor. En la segunda quincena, lo que quieras y con todo gusto. Entonces, ahora imagínate, a eso que ya traíamos año con año, ahora agrégale el tema. Ahora, ¿pero en qué foro estás? ¿En el híbrido, en el presencial o en el home office? Ahí, o sea, realmente sí va a ser complicado eh, todo estos temas y pues a lo mejor ahí el tema, pues vamos a tener que ir haciendo, pues ya irnos armando de un plan de trabajo. Yo sí lo sugiero que ahorita a estas fechas que dicen, como pues, estoy apenas terminando los fiscales, ¿cómo quieres que empiece? Yo sí sugiero y yo sí ya estoy poniendo cartas en el asunto, porque si no va a ser complicado. Entonces, y para poder atender a todos, porque creo que es lo importante, ¿no? Oye, Héctor, ahorita estás comentando planeación. Una de las etapas más importantes que puede tener la cuestión de la auditoría para ver cómo te vas a enfrentar con todos tus clientes y las revisiones y los tiempos oportunos, adecuándote a las necesidades de ellos y también a tu propia necesidad, esto poderlo combinar. Pero, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente ahí, Héctor, ahora también el problema de control interno, no de nosotros, sino de las entidades que revisamos. Porque en 2019, pues traían una política ejemplo de facturación. Llega 2020 y los encierran donde ya facturaban cada vez que pudieran ir a la oficina, porque tampoco, como decías, los RPs o algo muy robusto no puede estar sacando toda la información, ni siquiera por cuestiones de computadoras o Ujú. por tema de línea. Y después llega un 2021 donde medio te adecuas y que ya la gente empieza a ir 2 o 3 veces a la semana. Y ahorita en este 2022 ya vienen con una política de que, como dices, puede ser cualquiera de las tres, pero supongamos que se quedan en 2 días. Esto, si yo lo empiezo a revisar, me daría cuenta que traen un descontrol, un descontrol interno, pero Ujú. no es por una falta de cariño a la política, sino que también ellos se están adecuando. Esto también
se queda un poco evidenciado en nuestra información. Sí, sí, al final sí este tipo de situaciones, y quedándonos en el tema de control interno, claro que hemos tenido hemos observado todo eso. Sin embargo, como auditor, pues tienes que tener esa sensibilidad, ¿no? Como lo comentas, que vimos que no hubo una falta a la política, no hubo una falta al procedimiento. El tema fue por la misma situación. Tú mencionabas esos ejemplos que acabas de decir y agrégale, oye, pero pues el de facturación se nos enfermó. Y digo, vayámonos hasta más, todavía más adentro. Oye, el de facturación, pues desafortunadamente falleció. O sea, digo, veámoslo desde un punto algo muy sencillo y vayámonos hasta el tema mucho más fuerte, porque nos pasó, pues hubo empresas donde decían, oye, oye, no me han mandado la información. ¿Qué crees que fulanito pues ya está en el hospital? Entonces, son cosas que claro, tenemos que tener sensibilidad en la que nos faltaron a los controles no fueron los que tienen en sus políticas y en sus procedimientos, obvio, nada más de bote pronto te salen pues una infinidad de observaciones al control interno. Pero tú como auditor ahí tienes que tener esa sensibilidad. Bueno, ¿por qué razón sucedió? Pues por esto, por enfermedad, por fallecimiento, por lo que tú quieras, porque a esta persona no le pudo hacer, no le fue posible llevarse su computadora a su casa porque no tiene internet y no hubo forma de cómo trabajar y prefirió renunciar. Hubo muchos casos en las que, pues bueno, y son cambios radicales y completamente distintos a la política. Ahí es donde nosotros tenemos que tener esa sensibilidad y de observar cuál fue la situación. O sea, tienes 10 faltas a tu control interno. Bueno, pues explícame cada una de ellas, ¿no? Y nosotros entenderlo. ¿Lo dejamos plasmado dentro de nuestros papeles de trabajo? Sí. Hubo 10 faltas. Ah, pero la situación fue por esto y por esto y por esto. Ya, o sea, creo que con que tengamos, como bien dicen las normas, con que tengamos la evidencia de la situación, yo creo que no habrá problema. Tú como auditor pues vas a decir, bueno, pues no te voy a poner una salvedad por faltas al control interno. Es entendible que pues, tus fallas fueron distintas. Como bien dices, ¿van a verse afectadas? Sí, es un hecho. ¿Por qué? Que hoy en día, ya como bien decíamos en la pregunta anterior, van a empezar a adaptar sus políticas. Claro, la están adaptando de acuerdo a cómo les fue sucediendo, de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a las propias necesidades futuras que puedan llegar a tener. Ahí es donde nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de señalarlo, pero señalar una forma en que ahí está. ¿Por qué? Porque es una falta. No te voy a marcar una salvedad, no te voy a digo, no te voy a lo mejor ajustes, probablemente sí hubo errores propios por falta de estas facturación fuera de tiempo, por los mismos sistemas, por los manejos de fuera de la oficina o no, que me los tuviste que facturar de una forma muy distinta, pues claro, a lo mejor sí tendría que hacerte un ajuste contable por los errores que se tuvieron. Sin embargo, como te digo, yo consideraría que no es una falta y no considera una salvedad, para mi opinión, al final del cierre de la auditoría. Yo creo que esas son las cosas que sí tenemos que tener muy en cuenta, que nos van a suceder y que ya nos sucedieron. Digo, a mí ya me han sucedido varias situaciones, afortunadas y desafortunadas. Digo afortunadas porque me refiero, se han podido corregir, pero hay otras que, pues, como me dicen, pues falleció, ¿qué hago? Sí, Es sí, lo- fíjate que en el ejemplo que estaba dando no me fui a esa idea de un fallecimiento. En la realidad, o sea, sí también a mí me llegó a pasar donde el contador era el hace todo, era el que concentraba toda la información, el que conocía los papeles de trabajo, o sea, absolutamente tenía centralizado toda la información. Fallece y todos los demás se quedan sin esa guía, sin esa forma de poder atender auditorías internas, auditorías externas, auditorías de la autoridad. O sea, se quedan totalmente en una cuestión de blanco por la cuestión del proceso. Y como dices, pues bueno, es entendible hasta cierto punto, pero ni modo de poderle decir, oye, es que no te podemos entregar porque no sabemos ni siquiera dónde está la computadora.
O sea, tampoco se puede ver todas esas cosas. Ahí es un falta también de control, respaldos, de permear guías contabilizadoras. O sea, hay evidencia todavía un poquito más el problema de control cuando se llega a centralizar, que muchos de nosotros así lo hacemos, centralizamos mucho la operación en cada uno de nosotros. Ujú. Oye, Héctor, y siguiendo entonces en esta tesitura, eh, ¿es recomendable hoy cambiar esas políticas, tratarlas de recuperar las políticas anteriores? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer hoy como una entidad para efectos de poder seguir avanzando en nuestra operación? Es un buen momento de hacer algo? Sí, no, claro que es un buen momento. Y fíjate que decía si adaptas anteriores. Yo soy de la idea porque, y lo digo en términos generales de auditoría, yo, o como auditor, la auditoría, las normas siguen, y digo, y no es que estén desactualizadas. Sin embargo, los procedimientos que nosotros tenemos que cambiar absolutamente. Las empresas, dice, regresar, a lo mejor recuperar. Yo creo que no. Yo hoy diría que hoy estamos en una normalidad, la normalidad después de pandemia, la normalidad que teníamos antes de, hace 2 años, vamos a ponernos 2019, era otra, la normalidad del 2022 es otra. Yo no estoy diciendo que si es una es buena, otra es mala, son momentos, son momentos, simplemente. Es el pasado y el presente. Traer, digo, rec- no recuperar, pero sabíamos que teníamos todo un listado de procedimientos y políticas. Claro, los tienes. Hoy tienes que adaptar nuevas. Ya no es ver qué haces anterior, no, es, es un buen momento para ahorita establecer las de hoy con la situación en la que vivimos hoy y con las que vamos a vivir todavía mañana. Y con miras a que esto pueda suceder, porque eh, sí, ok, afortunadamente el COVID, y sabemos muy bien que va a llegar un momento en que el COVID va a ser como las gripas que todos tenemos, pero la psicosis no nos la vamos a quitar. Esa psicosis no. Probablemente que sigas teniendo esa regla, aunque te dé gripa, moco o COVID. Ah, pues mejor quédate en casa, probablemente. Pero, y ahora, si vas a adaptar la modalidad de home office, pues ya no tienes tanto problema. ¿Por qué? Pues porque tú te enfermarás, me avisarás que estás enferma, pero ahí te quedas en casa y ya no tenemos problema de infección con todos los demás. Entonces, yo digo, por poner un ejemplo, digo, ahí pueden surgir muchos casos muy específicos. A lo que voy a decir, que hoy sí tienes que adaptar ya las políticas de hoy. Ya, olvídate lo que pasó, lo que traías, cómo venías manejando. Es las que tienes hoy. Con qué herramientas cuentas, con qué equipo cuentas y con miras hacia el futuro. Y no quisiera verme muy, digamos, muy radical, pero yo no me iría hasta con futuro muy lejano, sino futuro a corto tiempo, porque las cosas, perdón, pero evolucionan, revolucionan y hoy tenemos afortunadamente manejado el COVID, pero no sabemos qué más mañana nos verá surgir. Otro de los grandes temas, y lo he platicado en los programas que tengo ahí en Facebook, lo he dicho, hoy tenemos una enfermedad que es COVID, pero mañana, y refiero al día de mañana, futuro cercano, los temas, lo mencionaste, la NOM 35, los temas psicosociales, psicoemocionales, tu personal, tu equipo de trabajo está acorde a lo que tú necesitas. Tu personal va a estar en office sin mayor problema, no vamos a tener mayores problemas. Entonces, por eso les digo, hoy es un buen momento de adaptar políticas y procedimientos que hoy tenemos y que hoy, de la situación en la que hoy nos encontramos. Y te digo, más allá de la enfermedad del virus del COVID, yo ya sí, y lo he recomendado mucho a mis clientes, ya empiecen a ver temas psicosociales, psicoemocionales, no lo dejen ahora sí que no lo En tomen saco a la roto, ligera, ¿no? no lo tomen a la ligera. Vayan pensando en cómo analizar, a lo mejor contratar un psicólogo ya de planta, ¿eh? Así, hasta ese grado he llegado a mencionar, si tienes la oportunidad y la capacidad económica, porque yo lo sé, y por eso lo menciono así tan literal, ¿eh? Tienes la oportunidad y la capacidad económica para tener una persona de planta,
perfecto. ¿No lo tienes? Pues vete buscando un externo para que te pueda atender todas estas situaciones, porque estos temas van a empezar a surgir y pueden ser hasta con mayor consecuencias, ¿eh? Ujú. Pero sí, sí es Oye, importante ya aplicar políticas. Ujú. Oye, Héctor, ahorita acabas de mencionar que también tienes y subes este contenido en la cuestión de Facebook. ¿Nos puedes compartir en dónde te podemos ver un dato de contacto para que también te puedan buscar justamente para esto de ver políticas, Sí. auditorías, también dónde te pueden estar localizando? Sí, fíjate que anteriormente utilizaba mis redes personales, pero ya tengo un par de años y creo que la propia pandemia me hizo hacer todos estos contenidos propios para subirlos a las redes sociales. Creé un proyecto que se llama Contabilidad, o sea, es una mezcla de contabilidad, de la palabra contabilidad con la palabra habilidad, porque hoy en día tenemos que reforzar las habilidades blandas, las habilidades duras, todo ese tipo de cosas que hoy necesitamos reforzar con la parte técnica. Entonces es habilidad, o sea, con la H intermedia. Ahí me van a encontrar desde Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y hasta en TikTok ya estamos metidos. Y así búsquenme como habilidad. Ujú. Ahí me van a encontrar. Ahí estoy yo yo atiendo todas las redes sociales, entonces cualquier tema, pues ahí me pueden buscar y sin mayor problema. Ujú. Muchas gracias y lo trataremos de poner también en la parte Sí, de abajo para vale. que también te puedan ahí linkear. Y de Ujú. igual manera a la gente que nos está viendo, que nos ayuden poniendo comentarios, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos proporcionen un like en la página de Facebook, que nos sugieran temas, que nos busquen en centros de distribución de podcast que estamos subiendo el contenido y como lo acaba de decir por ahí Héctor, también que lo busquen a él ahí en sus redes, que créanme que también hay contenido que les puede llegar a servir y aunque ustedes en este momento tal vez no les sirva, el que los puedan compartir a alguien, ahí alguien les va a poder ayudar en cualquier momento. Por eso es que hemos tenido este proyecto, Héctor, pensaría que también es un poquito tu idea, es generar un contenido que a alguien le va a servir hoy o mañana. Y al final de Ujú. cuentas creo que pueden ser de buena calidad para esas personas y sobre todo lo que dije también en un principio, estos no son trajes a la medida, esto es para tomar un panorama y que tú sepas a quién buscar interno o externamente para ver algunos temas en particular. Así es. Oye, Héctor, para ir concluyendo, te trataría de ver, o sea, si crees que nos hizo falta algo comentarle a la gente o unas palabras de conclusión, pero adicionaría tal vez algún comentario apoyando un poquito para esta etapa de conclusión. ¿Qué pasa con el famoso negocio en marcha ahorita que estamos reactivando? ¿Cómo pudiéramos tenerlo visualmente para las entidades económicas? Porque se estuvo muy tambaleante ese negocio en marcha por allá del año del 2020, justamente cuando ya estamos en pandemia, referente a 2019. Y Sí. la otra, esos hechos posteriores que como se ampliaron a veces las entregas de los dictámenes porque estaban en la pandemia, todo eso hacía que ese negocio en marcha se viera afectado tal vez por el análisis, por dejar tan abierto justamente esos hechos posteriores. No sé si para poder concluir sirvan estos comentarios para la gente que nos está viendo. Sí, sí, bien lo acabas de comentar que el tema de negocio en marcha en el 2020 fue un tema que estuvo muy presente y sobre todo por ahí de marzo que empezó el confinamiento y hasta como a mediados del mismo año por los mismos temas, ¿no? En donde nosotros nos encontramos en los cierres de auditoría, estamos en los procesos de presentar los estados financieros para efectos fiscales, estamos en ese proceso. Fue un gran tema porque, sí, como bien dicen, en diciembre del 2019 nadie se pensó esto. Todavía enero, febrero, hechos posteriores, nadie se pensó eso. Veníamos con un proceso muy normal, muy el de siempre, ¿sí me explicó? O sea, muy del de no pasa nada, vamos a seguir trabajando, bla, bla, y de repente, tómala. O sea, llegó marzo, llegó abril en donde tú estabas presentando en mayo, junio, que se presentan junio, para ser más precisos, los estados financieros para efectos fiscales,
y que en ese momento el propio negocio que tú estabas capturando en ese momento para enviárselo a las autoridades, en ese momento te estaban hablando para decirte, Héctor, estamos por cerrar, ya no podemos más y no sé cómo le vamos a hacer. Entonces nos encontramos en un proceso, dices, pero espérame, ¿cómo? Pero si hace un mes me dijiste que todavía íbamos a continuar. No, ya no podemos, no puedo, ya háganle como quiera. Y digo, hasta me queda una idea. Pero bueno, o sea, más allá de eso, o sea, más allá de esos temas, digamos, escabrosos, a lo que voy es, sí, eso fue un gran tema. Hoy en día, ¿qué puede suceder? Afortunadamente las cosas están cambiando, afortunadamente tenemos un panorama en cuanto a negocio en marcha, digamos, estable, pero yo lo que estoy haciendo es, no, a ver, espérame, no, 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 yo sí voy a tener que establecer un procedimiento de temas de y sentarme con el contador, el contralor o los propios dueños, decirles, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Más allá del COVID, más allá de un después de pandemia, ¿cómo está la situación? Hoy en día tenemos que tomar otros tipos de indicadores. Es no solo el COVID, hoy en día, ¿cómo va la inflación? ¿Cómo van los temas de tipos de cambio? ¿Cómo van los temas de estos energéticos que para muchos nos ha afectado la guerra de Ucrania-Rusia o para muchas empresas? Entonces, son factores que sí, hoy en los tienes que tomar. Yo me senté con ellos en diciembre, antes de cerrar el ejercicio de 2021. A ver, señores, ¿cómo vamos? Continuamos, ¿cómo ven ustedes el panorama? Después, enero, febrero, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos cambiado? A mi equipo de trabajo, oigan, sí necesitamos revisar enero, febrero y marzo para hechos posteriores, porque pueden haber cambios muy complicados. Por eso yo tenía esas reuniones en ese primer trimestre de preguntarle a las empresas, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? No vemos cambios radicales. No, pues sí, todo continúa, tenemos proyectos y todo, o hemos tenido bajas, pero no son, o sea, tú ya vas midiendo esas bajas, qué tan importantes podrían ser y qué tanto podrían afectar a la empresa. Si yo veía que dentro de las entrevistas, dentro de esos procedimientos de hechos posteriores, no veíamos cambios radicales, pues entonces continúa y afortunadamente cerramos bien las auditorías. Sin embargo, yo así lo veo y ese es a lo mejor, digamos, el tip o la recomendación que yo hago. Hagan esos, digamos, cierres. Sí, o sea, me refiero ya en el último trimestre de sentarte con la empresa, decir, a ver, señores, ¿cómo van? Hemos visto esto, esto y esto y esto. ¿A ustedes cómo les afecta? No, pues a nosotros no. O a mí no me interesan los temas de la guerra porque yo no tengo que ver con energéticos. Ah, bueno, a mí el tipo de cambio no me afecta, pues porque todo lo veo aquí en la parte nacional. Sí, o sea, todos esos tipos de situaciones. Y después otras reuniones de trabajo con la gente, decir, a ver, señores, ¿cómo vamos? Bien, 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 para efectos de ver qué procedimientos tú aplicas y que no te vayan a afectar, porque no quisiera que me volviera a pasar esos temas en donde tú estás presentando la información ante el fisco y te salgan con que, pues no, ya no vamos a operar. Entonces, sí hay yo sí haría esas dos, digamos, esas dos cuestiones en el cierre del ejercicio y en el inmediato, ahora sí que en el inmediato, posterior, en las que hay que hacer reuniones de trabajo para visualizar la situación de la empresa, para ver negocio en marcha y para ver temas de hechos posteriores, qué tantos movimientos han tenido en el después de, ¿no? Que propiamente siempre es entre enero y marzo del siguiente año, ¿sí? Entonces, eso son lo que yo haría y es lo que yo estoy haciendo. Ujú. Oye, Héctor, muchas gracias por todos tus comentarios y experiencia. Creo que nos está dando ese parámetro. Tal vez digan ellos, es que es lo que estamos haciendo ahorita, pero créanme que mientras más personas podemos estar escuchando lo que otros colegas están haciendo, creo que ayuda mucho también a justamente a lo que platicamos hace ratito, a esa planeación, a esa revisión del control, cómo poder planificar y cómo poder ver la estructura de los años venideros que vienen con la cuestión de nuestra profesión en diferentes trincheras que pudiéramos estar teniendo. Héctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias, Rodrigo. Pues ya sabes, fue un gusto y de verdad que muchas gracias por la invitación. Y que bueno, pues ya ahora sí que, como él bien lo dijo Rodrigo en un principio, son datos generales o es información muy general que pues sí, te puede dar la idea, pero también te puede informar mucho.
De nuevo cuenta, Héctor, muchas gracias. Hoy nos acompañó para hablar de este tema sobre las nuevas políticas en este regreso a la reactivación económica y su impacto en auditoría, el contador público certificado y especialista en fiscal, Héctor Vázquez González. De nuevo cuenta, Héctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Rodrigo. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.